Señoras y señores, tengan ustedes buenos días nuevamente. Este es el segundo bloque de nuestro programa Contrapunto de hoy, domingo 18 de octubre. Es una fecha importante porque estamos a una sola semana de lo que es el plebiscito, un tema realmente coyuntural importante para la democracia en Chile. Ya lo dijimos al principio, en el primer bloque, cuando estuvimos con 4 políticos, ahora vamos con 4 políticas más un político. 3 son las políticas. Angélica Cuevas Palominos, abogada medioambientalista de Renovación Nacional. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y qué rico que podamos conversar y verlo a la distancia. Efectivamente. Alejandra Martínez, concejala de Chillán Viejo, del Partido Socialista. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy buenos días a todos y todas. Feliz de estar en Contrapunto y conversar, obviamente, de temas tan interesantes esta mañana. María Elena Hellmans. No habíamos tenido nosotros oportunidad de conversar, María Elena, candidata a alcaldesa por Chillán. ¿Y eres independiente de izquierda, derecha, del medio, del centro, de dónde? De izquierda. De izquierda. Buenos días a todos y todas. Un gusto estar aquí, un gusto poder compartir contigo, Miguel Ángel, en tu programa. Así que agradezco y también poder estar también acompañada, ¿no es cierto?, de Joseph y de las chicas acá presentes junto conmigo. Muchas gracias. Bueno, efectivamente está Joseph Cariaga, que estuvo participando en el primer bloque de nuestro programa Contrapunto, y le agradecemos mucho que se haya quedado para este segundo bloque. Nosotros teníamos invitada a Jacqueline Guíñez, la señora Ceremi, que no pudo asistir porque a última hora tuvo que recibir al subsecretario de su cartera y no pudo estar participando con nosotros en este programa. De todas maneras, Joseph, muchísimas gracias por estar aquí. Y ya que estás aquí y eres el varón, el feíto del grupo, vamos a comenzar contigo. Vamos a comenzar contigo también en la misma onda del primer bloque. Queremos hablar de esto que es el plebiscito. ¿Qué significa un plebiscito para decir rechazo o apruebo una constitución, una nueva constitución para Chile? ¿Qué significa para ti? Bueno, para mí significa, para mí, honestamente, es algo nuevo. Yo tengo 37 años y recuerdo que tenía 4 años cuando fue el plebiscito del sí y el no, en la cual nuestro país decidió optar por la vía democrática, que honestamente a mi parecer es la vía más sana, donde la gente puede tomar sus decisiones, puede participar y puede decidir por el rumbo que puede tomar el país. Este va a ser mi primer plebiscito, va a ser la primera instancia donde yo también voy a poder participar en qué es lo que yo quiero para mi país, cuál va a ser el destino que yo quiero darle a la tierra en la que yo nací. En definitiva, es una instancia muy hermosa. Toda instancia de participación ciudadana son fiestas democráticas, son verdaderas fiestas. Yo lo considero de esa manera, donde nosotros podemos decidir, donde nosotros podemos reunirnos, donde la clase política nos convoca a pensar, a reflexionar sobre el Chile que queremos. Bueno, y en ese sentido estoy, la verdad, expectante de lo que va a pasar el próximo domingo, cuál va a ser el destino que va a tomar mi país. Y bueno, dentro de lo que yo pienso, dentro de mi pensamiento, honestamente, yo ya lo adelanto, todo el mundo lo sabe, yo soy uno de los principales críticos de este proceso constituyente y yo voy a votar por el rechazo. Creo que no están las condiciones generadas para mantener un segundo congreso, no están las condiciones económicas para poder pagar una convención constitucional donde si bien es cierto, este proceso asegura que se creará una constitución en democracia, sí, está bien, en democracia, pero no es democrática porque van a ser comandadas por los partidos políticos, donde un independiente jamás va a poder tener ni la instancia económica ni el apoyo partidario para poder entregar su pensamiento en este documento. Son tantas cosas las cuales, yo creo que vamos a ir desmenuzando durante el programa, pero en definitiva, yo creo que este plebiscito es una respuesta de la clase política, o este proceso constitucional es una respuesta de la clase política
hacia las demandas ciudadanas que se propiciaron el 18 de octubre del 2019. No sé si es la mejor respuesta. No sé si... Bueno, eso lo vamos a ver en el campo. Es su respuesta. Vamos a ver si está de acuerdo con ello María Elena Gelmans. A eso me refiero. Claro, vamos a hacer el contrapunto entonces. A ver, María Elena Gelmans, tú como dirigente, has sido dirigente, que tengo entendido que es del sector público, ¿no? Sí, soy presidenta regional de la ANEF de Ñuble. Entonces tendrás una visión muy clara de lo que está diciendo Joseph en el sentido de la necesidad o no de una nueva constitución para avanzar entonces en democracia y también para avanzar en términos sociales. Por supuesto, a ver, yo tengo bastante más edad que Joseph, así que yo viví... no tanta más. No, sí tengo. Entonces, en el año 88 yo estaba en la Universidad de Concepción estudiando Derecho y viví todo lo que fue el plebiscito del sí y el no, ¿no es cierto? En esa época yo era militante de la Juventud Socialista de la facción de Almeida, así que tenía ya todo mi bagaje y mi idealismo hacia un sentido del tema. Que bueno, es lo que uno a través de su pensamiento va deduciendo de lo que elige en la vida. Y en ese sentido yo opté por estar en ese lado y ya en ese minuto, y lo voy a decir con toda honestidad, nosotros, la juventud de la época, no estábamos por el plebiscito, no estábamos por ese plebiscito, estábamos por la justicia que significaba que Pinochet y su familia se fueran al exilio, y también estábamos por, ¿no es cierto?, el juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. Esa era la postura de muchos de nosotros, las juventudes de diferentes partidos políticos que en ese minuto estábamos en clandestinidad. Así que obviamente que tengo un recuerdo en el que se nos convocó por nuestros dirigentes políticos, la clase política de la época, que estaba dando la lucha de forma muy seria para que pudiéramos lograr este plebiscito del año 88 del sí y el no. Y recordemos, ¿no es cierto?, que fue el eslogan, la alegría ya viene, y en esa alegría ya viene, todos en esa época lo creímos, nos la jugamos y estuvimos seriamente convocados a que así iba a ser. Creo que con el transcurso del tiempo, esa alegría para algunos de nosotros que teníamos cierto nivel de expectativa respecto de lo que nos iba a traer la democracia, fue un tanto desilusionante. No así para la gran mayoría estimó que fue un gran paso, y lo fue de todas maneras, recuperar en forma pacífica, que es la connotación mundial que se le da al proceso que vivió Chile, la vuelta pacífica a la democracia que tuvo el país. Ahora, volviendo, ¿no es cierto?, a los tiempos actuales, ¿por qué lo dije? Porque yo me encuentro nuevamente en una dicotomía, una importante y tremenda dicotomía, frente a esto que en una parte de lo dicho por Joseph concuerdo, en el sentido de que el acuerdo por la paz y nueva constitución, que fue un acuerdo de todos los sectores políticos de mayor peso en la contingencia política chilena, toman este acuerdo frente a una revuelta popular, una revuelta existente, una revuelta social, que no sé, los medios la han llamado acá el estallido social. Yo discrepo absolutamente de esa connotación. No fue ningún estallido, no fue una cosa que explotó sin ton ni son, sin ningún análisis interno, no. Aquí hubo una revuelta, hubo una intencionalidad de la sociedad más oprimida, una parte de la sociedad más oprimida, de salir y decir basta de abuso, basta de lo que está ocurriendo, y por favor aquí ahora las cosas tienen y deben que cambiar. Y en virtud de todo lo que estaba ocurriendo, los grupos, ¿no es cierto?, de mayor relevancia política, sacan el acuerdo por la paz sin consultarle a la ciudadanía, sin tener el mayor miramiento de poder a la gente decirle, oiga, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando realmente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerse a disposición de las personas. Y el resultado fue este acuerdo por la paz, ¿no es cierto?, entre gallo y medianoche, la cocina que se le llamó, que salió de un día para otro, del 14 al 15 de noviembre, y tuvimos, ¿no es cierto?, esta
esta salida en el que se nos invita a todos chilenos y chilenas, los ciudadanos y ciudadanas, a participar de un plebiscito que decidirá una nueva constitución para Chile. Yo vengo desde la época universitaria como activista de una asamblea constituyente para Chile, porque siempre hemos considerado que la Constitución del 80, no obstante las reiteradas modificaciones históricas que se le han hecho, una de las más importantes en el 2005, nosotros no estamos de acuerdo con que aquello vaya a legitimar una Constitución que nació en dictadura. Por lo tanto, a través de este activismo que llevo más de una década en ello, hoy día estábamos esperanzados en que en virtud de esta revuelta popular iba a salir de forma masiva la petición por una asamblea constituyente de base, ciudadana, popular, y que esto significara el ejercicio del poder constituyente soberano, que tuviera cada persona que quisiera participar pudiera dar cuenta, como empezó a ocurrir, incluso aquí, digamos, ahí está el persona de Chillán Viejo, ¿no es cierto? Claramente la Alejandra sabe que ya empezaron en las comunas los pequeños cabildos, las pequeñas agrupaciones que empezaron a conversar, ciudadanos comunes y corrientes, empezaron a conversar de lo que queríamos para Chile y que se consagrara a través de nuestra Carta Fundamental, como lo han hecho en diferentes países. Entonces lo que pedíamos era una asamblea constituyente, algo desde abajo, y que pudiéramos tomar estas decisiones, y que incluso iba a salir harto más barato que lo que hoy día pudiera salir. Pero, no obstante lo dicho, nosotros hoy hemos decidido, como parte del movimiento por una asamblea constituyente, concurrir al plebiscito, votar a prueba, no porque haya sido esta solución que nos dieron los partidos políticos y la clase política chilena, sino porque creo firmemente que esto lo ganamos en la calle, lo ganamos al ir a luchar por una nueva constitución nacida en democracia. Perfectamente, queda clarito, María Elena, muchas gracias. La opinión de María Elena. Quiero preguntarle a Angélica Cuevas si está de acuerdo con ello primero, y si esto del plebiscito es entonces consecuencia de un estallido, aunque no te guste el término, María Elena, estallido social. Si es esto consecuencia de ello, o si no, es por consecuencia de una situación de falta de equidad en la sociedad chilena. ¿Qué piensas tú de ello, Angélica? Bueno, yo lo primero que quiero aclarar, que también es ampliamente conocido, yo soy de Renovación Nacional, pero estoy por el apruebo. De hecho, pertenezco al comando del apruebo de Renovación Nacional, que está instalado aquí en la región, y hemos hecho algunas actividades. Sí, efectivamente, mucho de lo que dice María Elena tiene razón. Yo tenía más de 11 años en el plebiscito anterior, tampoco tuve la oportunidad de participar, y escucho a María Elena y es como escuchar a mi papá, en el sentido, no por la edad, sino que él también contaba todo este proceso que ella está comentando. Pero aquí, en este proceso, hay muchos bemoles. Independientemente de que hay personas que pueden traer una lucha histórica respecto de lo que es una asamblea constituyente, respecto de personas que están por una nueva constitución, respecto de si respetamos o no respetamos los pactos políticos. Los políticos están para representarnos a nosotros, por lo tanto las decisiones que ellos vayan a tomar, nos gusten o no nos gusten, en cierta forma, o lo correcto debería ser que nos representan a nosotros, al resto de la sociedad, sobre todo los parlamentarios a quienes se les entrega el mandato de representarnos en el Congreso y legislar leyes que nos favorezcan como sociedad. Sabemos que hoy en día eso se ha desvirtuado bastante. Respecto de lo que es el plebiscito, la verdad es que yo sí creo en este acuerdo por la paz y esta nueva constitución. No creo que esto haya sido a raíz de los hechos de violencia que se van a desatar aquí en la Quebrada del Ají. Nosotros tenemos un problema que quizá es de un trasfondo más grave, que tenemos que ir analizando con el tiempo, cómo estamos socialmente, qué lleva a este estallido social, o como dice María Elena, esta revuelta social, que bueno el nombre, es como las revueltas antiguas de la historia cuando se formó nuestra república. Entonces, la verdad es que yo creo que esto nace por una necesidad de carácter ciudadano, de justicia y equidad. A todas las personas nos afecta de una u otra forma lo que es la Constitución de manera negativa. Ahí hablaba, María Elena hablaba de estos pequeños cabildos. Yo formé, de hecho participé y fui una de las gestoras de uno de los cabildos ambientales.
Y la gente, aparte de hablar de asamblea constituyente, hablaban de reforma constitucional o derechamente en un cambio de la Constitución. Nosotros recogimos esa información y eso es efectivo. Yo estuve en ello, estuve en las protestas que se hicieron, en las movilizaciones sociales también, porque todo lo que pasa también me afecta a mí y afecta a personas que tienen muchos recursos como aquellos que tienen muy pocos recursos. La clase media efectivamente no ha tenido respuestas para poder avanzar, y esto con todos los colores políticos. Respecto a lo que decía Joseph, dos congresos no, es imposible que funcionen dos congresos. Va a haber un congreso y va a haber una convención constitucional, son dos cosas distintas. La gente de repente las confunde, sí, efectivamente, como hace Joseph, sí, se pagan. O sea, yo creo que un trabajo responsable para generar una constitución de aquí a 50 años no va a ser gratis. No puede ser gratis porque hay trabajo, hay estudio, hay tiempo invertido en ello y uno tiene que valorar ese trabajo, ese tiempo y ese estudio. ¿Y cómo duele? Pagándolo, como corresponde. Entonces, claro, uno dice, sí, se dejan de hacer horas políticas sociales, pero la verdad es que si nosotros vemos todo lo que se ha dejado de hacer y lo que se ha hecho, no se ha hecho con los recursos económicos, uno pudiéramos sacar una lista bastante larga. Pero propiamente tal, yendo a lo que es plebiscito, este plebiscito se va a realizar, está asegurado desde el mismo gobierno, en el sentido de que se aceptó el protocolo sanitario de CERVEL para realizar este plebiscito. Y yo en lo personal considero que esto no es porque se hayan presionado, digamos, el acuerdo. Esto es un acuerdo que demandó la ciudadanía, un acuerdo que tanto las personas de izquierda, de derecha, de centro lo demandaron. Yo también lo demandé, también ando en las calles, en las manifestaciones, y también lo demandé porque todo lo que pasa hoy en día no es justo. La justicia social es un tema sumamente complicado y podemos estar horas y horas debatiéndolo y no vamos a llegar a un acuerdo respecto de lo que es justo para uno o lo que es justo para otro. Pero sí hay consenso en que se tiene que generar una nueva constitución, y esta nueva constitución se tiene que generar en base a las necesidades chilenas, no copiando modelos que quizás fracasaron, porque es odioso compararnos con países que fracasaron en su proceso. Nosotros tenemos que generar algo que sea a nuestra medida, donde socialmente se adapte a nuestra sociedad, a nuestra cultura, y que se adapte a nuestra esencia ambiental también, que son temas importantes. Nosotros no somos igual que el resto de los países, por lo tanto lo que se tiene que generar es algo nuevo. Algo nuevo, o sea, que hay que cambiar la Constitución. ¿Es necesario en este momento, Alejandra Martínez? Sí, Miguel Ángel, es absolutamente necesario un cambio de constitución. Y yo coincido con lo planteado por la compañera María Elena y también por la compañera Angélica, permítame decirle así, Compañera. Exactamente, claro, respecto a lo que fue efectivamente, ¿cierto?, este 18 de octubre, y al igual que muchos y muchas, todos nosotros y nosotras de manera transversal, marchamos en las calles pidiendo que se acabaran las desigualdades, que se acabaran las injusticias, en temas de tanta connotación, Miguel Ángel, como solicitudes de vivienda digna, del fin de las AFP, de poder soñar con pensiones dignas para nuestros adultos mayores y no precarizar la vejez como lo pasa, digamos, hoy en día, de todo el tema del agua, y así, de la educación, de la salud, que son temas absolutamente sensibles y que la actual Constitución no garantiza el derecho a tenerlas. El contexto ya lo dijeron mis antecesores, ¿cierto? Es una Constitución que fue escrita en dictadura, y si bien es cierto, se han hecho algunas modificaciones, el ADN sigue siendo el mismo y sigue estando el Estado subsidiario, ¿cierto? No de manera explícita, pero sí implícitamente en cada artículo de la Constitución, que señala esta preponderancia, ¿cierto?, del privado por sobre lo público. Y respecto de algo que nos interesa obviamente a nosotras, que es la presencia de la mujer y cómo efectivamente esta Constitución nos invisibilizaba absolutamente hasta recién el año 99, en donde se modificó, ¿cierto?, el artículo cambiando a hombres por personas, y en el artículo 19, ¿cierto?, esta oración de hombres y mujeres iguales ante la ley, que todavía, ¿cierto?, echamos de menos esta igualdad ante la ley, porque también la naturaleza de esta Constitución está escrita desde
un texto totalmente androcéntrico, es decir, que fija al hombre, ¿cierto?, en el centro de la Constitución. Somos más del 50% de la población, además, por tanto, es una política absolutamente de coherencia y de equilibrio, de estar representadas con procesos paritarios en este nuevo documento y Carta Magna. Y por supuesto que no se puede concebir una nueva constitución sin la equidad de género presente, Miguel Ángel, que yo creo que es fundamental. No basta tan solo con verbalizar, ¿cierto?, que estamos compuestos, ¿cierto?, la sociedad por mujeres y por hombres, porque la desigualdad que vivimos actualmente es de carácter estructural, desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo medioambiental, entre otros temas. Entonces, efectivamente, esto tiene que ser una columna vertebral que efectivamente, ¿cierto?, trate y esté presente para nosotras. Y también mostrar... ¿Cómo se hace esta Constitución? Se hace primero de manera participativa, que es lo que muchos y muchas también pedimos en la calle. Y ante las opciones, Miguel Ángel, que se nos presentan, la convención mixta versus la convención constitucional, yo soy una convencida y además claramente, ¿cierto?, he manifestado mi voluntad de querer una convención constitucional, de que efectivamente no a los designados y designadas, no a las mismas personas de siempre que estén obviamente redactando además una nueva constitución. Necesitamos que sean ciudadanos y ciudadanas. Efectivamente, el mundo independiente debiera haber tenido un poco más, ¿cierto?, un poco más de espacio para efectos de la elegibilidad. Se han flexibilizado ciertos criterios, lo veíamos esta semana en la Cámara de Diputados y Diputadas. Por tanto, que las personas que efectivamente se sientan, ¿cierto?, con la disposición, con las energías, con el conocimiento de poder ser parte de este proceso constituyente, que efectivamente, ¿cierto?, den el paso y estén representándonos en esa convención constitucional, escrita además 100% por ciudadanos y ciudadanas, y que además no se produzca la desigualdad al interior del órgano. Yo coincido con Angélica que aquí no tenemos dos congresos, si el Congreso está para legislar, y ellos van a seguir en su función de legislación, pero no pueden estar obviamente siendo juez y parte en un proceso que tiene otras características, que tiene un plazo acotado, ¿cierto?, de 9 a 12 meses, pero además no puede estar en desigualdades de condiciones, que unos constitucionalistas ganen 8 o 9 millones de pesos versus otros ciertos ciudadanos que ganen 2,5 millones. Bueno, ya hemos dado una primera vuelta con los 4 participantes en este segundo bloque de Contrapunto aquí en TVR. Bueno, ahora yo detecto algunos matices, algunas discrepancias incluso que hay en lo que han dicho cada uno, menos de la que yo me imaginaba. Pero bueno, el contrapunto es contrapunto, así que vamos a ver cuál es la discrepancia que usted ha encontrado, Joseph Careaga, en la intervención de los demás participantes en este programa. El micrófono, Joseph. Ahí sí. La o las, porque yo aquí anoté cuatro puntos que a mí la verdad que me interesa destacar. Voy a ser súper conciso porque sé que es el contrapunto. No estoy de acuerdo con que esto sea una lucha histórica. La verdad que esto más bien es una lucha más bien política y casi político-administrativa en realidad. Porque la idea no es defender un legado. No es cuando se defiende esta constitución, que ya ha sufrido más de 200 modificaciones y que la firma que tiene hoy día es la de Ricardo Lagos, un presidente democrático, ya elegido por todos y cada uno de los chilenos con el 56% en segunda vuelta en el año 2000. No, miento, en 1996, terminó el gobierno en 2000. Y llega la firma de Ricardo Lagos. Entonces, más bien, no es una lucha histórica, es más bien una lucha administrativa, política, porque en realidad el tema de las demandas sociales no están los temas de las demandas sociales no están en la Constitución, están en las leyes simples. Y aquí me quiero derivar al segundo punto de discrepancia. Cuando decimos que vamos a generar un proceso constituyente financiando un Congreso B, yo encuentro que sí, porque va a tener sueldos muy similares al Congreso actual, Congreso que en 30 años no fue capaz de hacerse cargo de las problemáticas, no fue capaz de hacer su pega, y hoy día, para respuesta a la solución de las demandas de la gente, crea este proceso constituyente. Y eso nos lleva, y aquí voy a mi tercer punto, nos lleva a este estallido social, que en realidad no es, yo no sé si sea la respuesta más
más idónea. Ahora, en el cuarto punto que yo anoté, participativa, como decía Alejandra, una constitución participativa, sí, que fue una respuesta que la sociedad pidió hacia la clase política y se generó esta, pero no es participativa porque para ser constituyente primero hay que ser militante de un partido político y pertenecer a los grandes bloques. Un independiente no tiene ni las condiciones ni económicas ni las condiciones políticas como para decir, bien, yo me presento a una elección y quiero dar mi opinión en ese proceso. Entonces, una constitución hecha por ciudadanos y ciudadanas, como decía Alejandra, sí, constitución hecha por ciudadanos y ciudadanas y ciudadanos, pero militantes de partido político. Entonces, la verdad que bajo esos 4 puntos, no es un proceso que a mí me satisfaga, que me llene, y que en definitiva es hecha en democracia, pero no democrática. ¿Estás de acuerdo tú, Elena Hellman, con lo que acaba de decir Joseph y con las otras expresiones que hemos tenido? En términos generales, con las chicas, sí. Disculpen que les diga así, pero de cariño. Con las muchachas, sí. Bueno, respecto de lo que está diciendo Joseph, yo quiero, para no retomar el tema de que yo creo que ya quedó bastante claro con lo que dijo Alejandra respecto de que no existe este doble congreso, ¿eh? No. Y si hablamos en términos de gastos, perdónenme, pero este gobierno se ha dedicado a suprimir, ¿no es cierto?, cuestiones importantes y sin ninguna justificación, lo digo con conocimiento de causa porque soy dirigente del sector público acá en la región de Ñuble. ¿No es cierto? Y por lo tanto, mezquindar por aquí, aumentar por allá y que exista, ¿no es cierto?, un hecho tan relevante y rescato histórico como lo que va a ocurrir, obviamente, y está ocurriendo, justifica, y como lo dijeron acá, que exista, ¿no es cierto?, una reciprocidad, un pago por la labor que van a cumplir estas personas, porque van, ¿no es cierto?, a ser elegidas para tal labor y como tal van a dejar sus puestos de trabajo o lo que acostumbraban a hacer para vivir. Por lo tanto, es obviamente de todo razonamiento lógico que tengan una retribución a su trabajo. Y no son un ente legislativo, por favor, son un ente específico que en derecho constitucional, ¿no es cierto?, se crean para que puedan elaborar una nueva constitución. Yo discrepo obviamente de la forma establecida, la convención mixta y la convención constitucional, pero no me voy a detener en eso. Quiero hacer un rescate importante de lo que Joseph plantea. Él dice, este tema de los derechos se ven en leyes comunes, se ven en leyes, ¿no es cierto?, simples. Ahora, no, resulta que no, porque los derechos fundamentales son aquellos que se garantizan en la Carta Fundamental, Carta Magna o Constitución Política, como quieran llamarlo. Y estos derechos son derechos catalogados en su esencia como derechos humanos, que además hoy día estamos hablando de aquellos de la tercera generación que tienen que ver con los derechos económicos, sociales y culturales. Y en este sentido, la Constitución del 80 claramente obedece a una ideología de carácter neoliberal que, a través del principio de la subsidiariedad del Estado, deja en tercer, cuarto lugar el ejercicio de estos derechos en cuanto a su acceso, a su equidad y justicia social. Por lo tanto, no hay una garantía al derecho en sí, sino lo que establece son libertades para acceder a una u otra fórmula, que no es lo mismo hablando en términos constitucionales. Por lo tanto, es de extrema necesidad y de extrema relevancia tener claridad que todos estos elementos, la previsión social, la salud, la educación, la justicia, etcétera, el derecho a la vivienda, al medio ambiente, deben ser garantizados como tales en la Constitución política en términos de garantía al derecho, no a la libertad, al derecho, que son cuestiones diferentes constitucionalmente hablando. Y ahí está la relevancia de esto. Perfectamente, gracias. Mira, estamos en el programa Contrapunto, en Televisión Regional de Ñuble. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta de la pausa vamos a conocer entonces cuáles son las discrepancias que encuentran justamente Alejandra Martínez y Angélica Cuevas aquí en Contrapunto, Televisión Regional de Ñuble.
estás con este segundo bloque del programa Contrapunto, aquí en Televisión Regional de Ñuble. Y muchas gracias por la sintonía, muchas gracias por estar ahí. Nosotros estamos acompañándoles con 4 invitados. Está Angélica Cuevas Palominos, que es abogada, medioambientalista de Renovación Nacional. ¿Eres candidata a algo, María, Angélica? No, no. No eres candidata a nada, ¿no? Soy candidata a hinchar mucho a quienes hagan su pega mal, no más. A que se hagan la pega, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? También... Sí. Yo sé, por ejemplo, que ahora está de artista de redes sociales. Estamos ahí siempre escribiéndole cositas cuando está en el Consejo Municipal. Ah, muy bien, muy bien. Alejandra Martínez, tú eres candidata, ¿no? Así es, candidata a alcaldesa por Chillán Viejo, querido Miguel Ángel. Por Chillán Viejo, muy bien. María Elena Hellman, ¿es candidata a algo usted? Alcaldesa por Chillán. Alcaldesa por Chillán, ni más ni menos. Y Joseph Cariaga, ¿usted se quiere repetir el plato? Estamos en proceso de reflexión, Miguel Ángel. O sea, todavía no lo decide. No lo hemos decidido todavía, pero... ¿A usted no le afecta la ley de...? No, no me afecta. ¿No? Esto técnicamente sería lo que acaba de ocurrir, sería técnicamente mi primera elección. Y si bien es cierto, yo llevo 2 periodos, pero recuerda que yo reemplacé a Gustavo Sangüesa cuando él renunció. Verdad. Entonces, ese periodo para mí no cuenta, pero ya llevo 9 años dentro del Consejo, entonces 9 años porque se alargó uno por el tema de la pandemia. Pero estamos en proceso de reflexión todavía, no tengo clara mi posición al respecto. Bueno, tenemos claro entonces el panel que tenemos en este segundo bloque de Contrapunto. Nos queda conocer cuáles son las opiniones, las discrepancias que han encontrado en los argumentos de los demás panelistas. Vamos a ir a Angélica Cuevas Palominos. Dinos, ¿cuál ha sido tu discrepancia de todo lo que hemos hablado? En realidad la discrepancia principalmente es volver a lo mismo que había dicho anteriormente respecto de que no existen 2 congresos, y eso hay que dejarlo sumamente claro para no causar confusión en las personas. No existen 2 congresos, va a haber una convención constitucional, como lo dije anteriormente, y el Congreso va a seguir funcionando. El otro punto respecto de que esta constitución es participativa, que en el caso de Joseph, él entiendo su punto de vista de que considera que no es participativa porque van a participar los partidos políticos o porque las personas independientes tengan que ir en lista. Bueno, antes de ayer, si no me equivoco, fue antes de ayer, que se aprobó el primer trámite de la Cámara para precisamente destrabar la posibilidad de que los independientes puedan ir. Pasó el primer trámite, que es el de la Cámara de Diputados, ahora tiene que ir al Senado, para que se pueda destrabar esa posibilidad. Y si eso fuera cierto, tan cierto respecto de que no hay posibilidad de que participen los independientes, entonces ¿por qué no votamos todos por convención constitucional y dejamos la mixta de lado? Que es lo que promueve precisamente la gente del rechazo de que aprueben la mixta. ¿Para qué? Si va a ser lo mismo que la convención constitucional, entonces aprobamos convención constitucional. Entonces ahí uno se da cuenta en realidad cuál es la diferencia entre una y otra. Efectivamente, los 155 escaños de la Convención Constitucional son para personas ya sean de partidos políticos o listas de independientes o independientes que van a poder ser electos 100% por la ciudadanía. En cambio, en el caso de la convención mixta, el 50% van a ser parlamentarios designados por el Congreso y el otro 50% es el que vamos a poder elegir nosotros. Entonces, eso hay que, en el fondo, dejarlo bien claro para que no exista confusión. La gente puede votar por la opción que quiera. La mía, en lo personal, es el apruebo, pero por supuesto que respeto a quienes piensen distinto y a quienes lo vean distinto, pero hay que hacer ciertas precisiones para no caer en error y la gente puede informadamente ir a votar este 25, porque tal cual lo contaba Joseph, es efectivamente los plebiscitos, los momentos de votación son momentos sumamente importantes de fiesta ciudadana. La gracia de este plebiscito es que valida un proceso, este es un plebiscito de entrada, valida un proceso de acción constitucional, es decir, de poder crear una nueva constitución, y eso es tremendamente importante y es tremendamente valioso que se pueda validar este proceso, ya sea se apruebe, que yo creo que va a ser la opción que va a ganar, o sea que se rechace. Aquí uno acata la mayoría, como decían antes Alejandra, se acata por mayoría. Respecto de que la ley es simple, sí, efectivamente Joseph tiene razón respecto a la ley es simple, pero aquí hay que hacer un alcance, que también lo comentaba María Elena.
La Constitución es nuestra norma rectora. La Constitución es digamos, está en la punta de un triángulo que está en las leyes, donde están todas las leyes, y esta punta del triángulo en el fondo viene a servir de base o donde descansan el resto de las leyes. No pueden existir leyes en nuestro país que sean inconstitucionales. Tienen que ser conteste con la nueva Constitución. Por lo tanto, por eso es relevante y es importante una nueva Constitución. Efectivamente, los derechos que hoy en día están planteados en la Constitución son declaraciones que en cierta forma son libertades de opción, muchas veces, pero no hay temas que son importantes. Si bien es cierto, no vamos a escribir en la Constitución todo el sistema de pensiones, porque no se puede escribir en la Constitución, pero sí podemos dejar declarados derechos que son importantes para que todas las leyes que se hagan de manera posterior estén contestas y estén en base a esa Constitución, una Constitución que tiene que ser participativa, que tiene que brindarnos la posibilidad de participación a todos por igual, que si bien es cierto, se le han hecho modificaciones, como comentaba Alejandra, la modificación más grande fue en el 2005, que se aprobó después del 2006, que fue la llamada Constitución del Lago, porque la firmó Ricardo Lagos y se hicieron 56 reformas constitucionales, pero hay que recordar que la última modificación que tuvo nuestra Constitución es la del artículo 183, que establece este nuevo proceso de nueva Constitución, y es sumamente claro con que se van a respetar los tratados internacionales que Chile ha ratificado. Por lo tanto, no existe la hoja en blanco, que es importante también esclarecer que hay muchas dudas al respecto, porque se va a escribir en base a los tratados que Chile ya ha ratificado. Por lo tanto, ya tenemos una base con la cual continuar. Entonces, yo creo que eso también es absolutamente rescatable, y son situaciones que nosotros tenemos que ir considerando. Yo creo que no hay que tenerle miedo a los procesos constitucionales, no hay que tenerle miedo a estos nuevos procesos que vienen. Yo creo que es una nueva forma de que nos vamos a replantar un Chile que queremos de aquí a 50 años más, y ese Chile que queremos es el que tenemos que empezar a construir. Quizás de aquí a 50 años más vamos a actualizar la Constitución porque lo que dice ya no nos va a servir y vamos a necesitar otros nuevos derechos, pero es así, la ley es dinámica, la ley tiene que ser dinámica, porque si no es dinámica nos vamos a quedar estancados y no va a existir el desarrollo. Para mí la Constitución, yo siempre lo he dicho y hay gente que se ríe, la Constitución es la carta de amor que hace el Estado hacia sus ciudadanos, y una carta de amor, para que a uno lo convenza, tiene que ser completita. Muchas gracias, Angélica. Tu contrapunto, Alejandra Martínez. Sí, tengo 2 o 3 puntos bien breves, Miguel Ángel. Primero, cuando Joseph señala y habla del legado, de defender el legado, yo siento que los únicos que están defendiendo el legado precisamente es la derecha, y quienes votan rechazo, ya que están defendiendo el legado de la Constitución, ¿cierto?, que se escribió en dictadura por parte de Pinochet. Lo otro respecto del proceso propiamente tal y de cómo se lleva a cabo la votación, a mí me parecía del todo lógico, Miguel Ángel, que quienes estaban por la opción rechazo no tenían posibilidad entonces de elegir cuál va a ser el órgano constituyente para efectos de la redacción de la nueva Constitución, si no creen en un proceso democrático. Al votar rechazo señalan que no hay que cambiar nada, ellos están por mantener la Constitución tal cual está. Por tanto, ¿qué sentido tenía entonces de que se den, digamos, estos espacios de discusión para opinar respecto de qué ventajas o desventajas tienen, digamos, los distintos órganos constituyentes? Respecto de cómo se ha desempeñado el Congreso en materia legislativa, porque también hay un mito ahí detrás, ¿cierto?, que efectivamente el eslogan del rechazar para reformar, la verdad es que si ponemos un ejemplo, el fin del binominal, por ejemplo, una ley que fue bastante discutida y que también tenía alta aceptación en la ciudadanía, se demoró 15 años desde su inicio, el 2005 fue el inicio de la discusión, de la presentación del proyecto de ley. Entonces, efectivamente, tenemos plazos excesivamente largos y que no dan cuenta del proceso de celeridad de la cual hablan, obviamente, las personas del rechazo. Y participativo, claro que sí, estamos frente a una Constitución que la redactó la Comisión Ortúzar, ¿cierto?, y que además no había ningún espacio para disentir, ¿sí?
Todos sabemos lo que significaba disentir en periodo de dictadura. Significaba, en palabras sencillas y duras, la desaparición y la muerte. Y ahora sí estamos enfrentados, ¿cierto?, a un proceso histórico, participativo, en donde efectivamente nuestro voto tiene real significado, de este plebiscito vinculante, de que para poder, ¿cierto?, ser protagonistas de un cambio de la Constitución y que efectivamente demos vuelta la página y podamos hacer una discusión respecto de una Constitución que nos una. Yo coincido con lo que dice Angélica respecto de la hoja en blanco. Sí, aquí la única hoja en blanco que actualmente existe es la plastificada por la dictadura y por Pinochet. Para que no se escribiera ni se modificara nada. Y prueba de eso es lo que vemos hasta hoy, digamos, que hay un montón de situaciones, leyes y artículos que no hemos podido cambiar, a propósito de los quórums ciertos supermayoritarios, entre otros. Por tanto, esta nueva Constitución no parte de cero. Efectivamente, partimos de la historia republicana que tenemos como país, el respeto al carácter democrático, el respeto a los tratados internacionales, ¿cierto?, etcétera. Entonces, esa es la base sobre la cual tenemos que construir. Alejandra, ya hemos hablado muchísimo de lo que es la participación. ¿Tú crees que debe la gente votar, acudir a votar el domingo 25? ¿Debe hacerse un llamado entonces a la gente a votar? Absolutamente, Miguel Ángel. Y debe hacerse un llamado a votar porque, como lo decía incluso Patricio Santamaría, esto es más seguro que ir a comprar al supermercado, en términos de que hay un protocolo sanitario claramente establecido, hay facilitadores del CERVEL que van a estar velando, ¿cierto?, por el distanciamiento físico, que van a estar atendiendo y orientando a las personas con el alcohol gel respectivo, que efectivamente las normas están claras respecto al acudir con nuestra mascarilla, con nuestro carnet de identidad, alcohol gel, el lápiz de pasta azul, muy importante. Por tanto, las reglas están absolutamente claras. Se ha hecho una difusión adecuada de lo que significan los dos votos, ¿cierto?, de apruebo o rechazo y versus el órgano constituyente a redactar. Por tanto, es súper importante, sobre todo para quienes echamos de menos procesos participativos, Miguel Ángel. Nuestro país tiene que avanzar a nivel nacional, pero también a nivel local, de democratizar los espacios. Y este es un espacio para quienes, ¿cierto?, permanentemente estamos pidiendo espacios y opiniones para poder, obviamente, nosotros entregar la nuestra. Así es que yo me uno a todos los llamados, efectivamente, a acudir a votar el 25 de octubre, desde los jóvenes, ¿cierto?, hasta los adultos mayores, en un ánimo, además, de serenidad, de esperanza y sin miedo. Angélica, ¿puedo estar de acuerdo con ese llamamiento que está haciendo Alejandra? Sí, en el sentido de que hoy en día, bueno, sabemos que el voto es voluntario, por lo tanto se tiene que hacer un llamado a participar. Si bien es cierto, nosotros no tenemos una bolita mágica que vamos a decir la gente se va a contaminar o no se va a contaminar, pero sí hay un protocolo sanitario que está establecido, aceptado por nuestro gobierno y que fue un protocolo que estableció CERVEL. Es muy importante lo que decía Alejandra, aquí tiene que ir con su lápiz pasta azul, que es personal, precisamente para evitar la manipulación y evitar el contagio. Tienen que acudir con su mascarilla, tienen que tener a lo menos 1,5 metros de distancia con toda persona, tienen que lavarse las manos con frecuencia o andar con su alcohol gel. Si bien es cierto, CERVEL va a disponer de dispensadores de alcohol gel para la gente que va a votar, va a haber a lo menos una separación de 1 metro entre un vocal y otro, 2 metros entre las cámaras de votación. Por lo tanto, hay un protocolo establecido. Nosotros no tenemos la bolita ni la varita mágica de decir, no, usted no se va a contagiar, pero si usted toma las medidas, las precauciones que corresponden, evidentemente va a evitar la posibilidad de un contagio. Entonces el llamado es a votar. Yo personalmente y a través de la Coordinadora Ambiental Ñuble Sustentable hicimos el llamado a votar y de hecho comentamos, nosotros votamos a prueba de convención constitucional, más allá que en mi mismo partido a través de la prueba hizo por conveniencia, ellos decretaron que iba a ser la mixta, nos da la posibilidad de que nosotros también elijamos si es que queremos otra opción. Así que el llamado es a acudir, a participar,
va a haber un horario diferenciado para los adultos mayores desde las 2 de la tarde hasta las 5 y va a haber un horario preferente, o sea, va a haber preferencia durante todo el día, desde las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, para las embarazadas o alguna persona con algún tipo de discapacidad tenga un voto que es preferente, es decir, pase por sobre los otros que estaban ahí esperando, porque también hay que entender que son personas y son grupos de riesgo, por lo tanto tienen un horario diferente. Entonces, el llamado es precisamente a que la gente participe de este proceso. Están garantizado, entre comillas, un proceso tranquilo por parte del gobierno respecto de lo que es el protocolo sanitario. El gobierno lo ha garantizado y a través de sus diferentes ministerios y Seremía hoy en día están colocando infografía para que precisamente la gente vaya a participar y sepa qué es lo que tiene que llevar su carnet de identidad o puede votar con su pasaporte, inclusive el carnet de identidad que esté vencido a 12 meses antes de la votación. Bueno, yo creo que estamos escuchando muchas voces por ahí que hablan, sobre todo estos de encuestadores, ¿no? Que están adelantando, anticipando que la abstención va a ser importante. ¿Cree usted eso mismo, María Elena Helmers? ¿Cree que va a haber mucha abstención? Abstención, ya, perdona, ¿Abstención? todavía no tengo el término. Bueno, podría ser que exista un porcentaje de abstención debido al tema de la pandemia, el temor en algunas personas, sobre todo los adultos mayores y las personas que tienen alguna tendencia, ¿no es cierto?, a sufrir de manera más cruel, más fuerte la enfermedad, en el caso de aquellos que tienen factores de riesgo. Es probable, claro, que esa gente quiera en realidad abstenerse de ir a la votación, como también se han abstenido de salir de su casa. Yo conozco muchas personas que en estos meses, ya prácticamente 6 meses, no han salido de la casa. A través de otras personas se apoyan para tener sus insumos y todo lo demás. Así que, claro, es esperable que haya un porcentaje de abstención. Ahora, sí creo que es muy importante y relevante que todos aquellos que no tienen factor de riesgo, todos aquellos que, sobre todo, ¿no es cierto?, tienen menos de 70 años de edad, vayan a votar. No, como lo han dicho acá, no podemos decirle, oiga, usted no va a correr ningún riesgo, no se va a contagiar, no, eso sería falaz. Pero creo que así como esta misma gente a la cual yo menciono han salido muchas veces a hacer sus trámites al supermercado, a la farmacia, etcétera, estamos hablando de este tipo de personas, perfectamente podemos llamarlas y convocarlas a que participen en este momento histórico que va a significar el 25 de octubre y que participen activamente, responsablemente, cumpliendo con la normativa sanitaria y vayan a expresar su voluntad ciudadana, que es por ahora el marco de participación que la ley le ha dado. Podría haber sido otra, pero también eso dependía de los propios ciudadanos y ciudadanas. Si hoy día no tenemos una asamblea constituyente, es debido a que nosotros mismos, ciudadanos y ciudadanas, no continuamos la lucha para que así fuera. Eso lo quiero recalcar, porque tampoco quiero acá dejar de lado al movimiento que yo pertenezco por una asamblea constituyente. O sea, nosotros para nada estamos conformes con la segunda papeleta, con la modalidad de la convención mixta o la convención constitucional, que en términos políticos de fuerzas transversales significa prácticamente lo mismo. Independiente de que alguno esté constituido por mitad y mitad de elegidos o de los que ya en todo caso fueron elegidos también en su minuto y los que ahora 100% van a ser elegidos para estos efectos. Si bien tenemos clarísima ese distingo, estamos hablando acá de lo que significa uno y otro en cuanto a la transversalidad de las fuerzas políticas, debido a que van a ser elegidos los convencionales constituyentes por la ley actual de diputados. Y no obstante estas modificaciones, como que los independientes pueden ir en lista, ya se rechazó en la Cámara que pudieran hacer pactos o subpactos. Así que también ahí hay un tema de la exigencia de la firma, que es la misma que que no es lo que implica el tipo que va o la persona que va respaldada por un partido político para lo que significa ser elegido como por las reglas del sistema de diputados. Y lo otro, que recuerden que nuestro sistema es proporcional, y por lo tanto también va a producir ahí aquellos en que vayan independientes y no en listas de independientes, la posibilidad de que puedan entrar derechamente a ocupar alguno de los cupos que se están dando en la ley
es muy, muy escasa. Así que en ese sentido sí tengo que hacer esa crítica, porque yo pertenezco a una idea que nos dice lo importante y lo trascendente que era la real participación ciudadana directa. Porque a nosotros nos hace falta la representación acá, el ejercicio de la democracia directa, más allá de la representativa, que además fue una de las grandes críticas que en la calle se manifestó a la clase política chilena. Así que eso no hay que dejarlo de lado. Nosotros como movimiento vamos a ir a votar a prueba, vamos a marcar con AC la Asamblea Constituyente en la primera papeleta, y en la segunda vamos a dejar esa papeleta en blanco y vamos a escribir Asamblea Constituyente y la vamos a votar. Legalmente va a ser un voto en blanco, pero para nosotros, los que estamos en esta postura, es un voto de consecuencia. Y aquí tengo la oportunidad de decirlo, así que lo tengo que decir. Nuestro voto es a la consecuencia de nuestra lucha por una asamblea constituyente que significaba una profunda y real participación, y en ese sentido la segunda papeleta la dejaremos en blanco y vamos a escribir de puño y letra con el lapicito azul que tenemos que llevar, asamblea constituyente, porque es nuestra deuda histórica, como dicen los profes, que hoy día, a propósito, 16 de octubre, estamos, ¿no es cierto?, en el aniversario de los profesores chilenos y chilenas, el día del profesor y la profesora, así que aprovecho de dar ese saludo entusiasta a los profesores y profesoras, y con el lapicito azul, segunda papeleta, vamos a escribir Asamblea Constituyente. Y por eso valoramos la democracia. Don Joseph Careaga, ¿cuál es su opinión, por favor? Bueno, hay una cosa con la que estoy de acuerdo con María Elena Germán, de las barreras de entrada a los independientes. Creo que ella ya me ha escuchado. La verdad que ya me están haciendo señas que no me extienda tanto. La actual constitución, hablaba Alejandra Martínez de una hoja plastificada por Pinochet, y hizo una metáfora. A lo mejor es una hoja plastificada por Pinochet, pero que lleva la firma de Ricardo Lagos. O sea, no nos mintamos en eso. Vamos a una librería judicial, compremos una constitución, la que nos rige hoy día, abrimos la primera tapita y vamos, y tenemos la firma de Ricardo Lagos, de Nicolás Izaguirre, de Francisco Vidal y de Osvaldo Puccio y otros tantos más, Yasna Proboste. En definitiva, son de un gobierno democrático, autoridades. Bueno, los ministros son escogidos por el presidente de la República, pero autoridades que ejercen un proceso democrático. La verdad que también hacía una crítica de los quórum, de los quórum que estaban plasmados en la Constitución. Y bueno, y este proceso constituyente, en el cual nos vamos a ver inmersos hoy día, tiene que cumplir con un quórum de 2/3 para poder ir avanzando en las normativas, abro comillas, nuevas que pretende implementar. Y luego, Miguel Ángel, yo después te voy a pedir un favor, te voy a pedir no sé si es por una falla del internet pero yo jamás hablé de defender un legado. Lo que sí lo puse de ejemplo en un principio, que yo dije, no es defender un legado, es defender una particularidad político-administrativa que, en cierto modo, le ha dado, abro comillas, estabilidad en los últimos 30 años a nuestro país. No por nada, nosotros hemos sido el país más creciente en América Latina durante los últimos años. Y eso lo ha dado esta Carta Fundamental que hoy día que ha sufrido modificaciones, que se ha ido adaptando en el tiempo, pero que también ha impedido de que la clase política se haya hecho la lesa y no haya escuchado las verdaderas demandas de la ciudadanía. Recordemos que hemos tenido congresos manejados tanto por la derecha como por la izquierda. Han estado los quórum tanto de allá como para acá. Recordemos que en el último gobierno de Bachelet tuvieron una parte importante de su proceso de gobierno, donde ellos podían modificar las leyes a su pinta. Pudieron modificar las leyes como ellos quisieran, y tuvieron la responsabilidad de escuchar las demandas ciudadanas, y no lo hicieron. Entonces, y eso se lo vamos a cargar a un Congreso B, que insisto, no se llama Congreso, se llama Asamblea Constituyente, pero es un Congreso B que se va a tener que hacer cargo de crear una constitución, de crear normativas que van a ir en base en esta carta de amor, como lo señalaba Angélica Cuevas, pero que en definitiva
no fue capaz de modificar el Congreso A, que tenía toda la responsabilidad de hacerlo. Entonces, y que vamos a tener que tener un costo además, cuando cada peso que hoy día se invierta en nuestro país, pucha que importa, sobre todo en la crisis económica que estamos viviendo, no solo Chile, sino todos los países del orbe, por producto de la crisis sanitaria que hoy día estamos viviendo. Entonces, no nos mintamos, eso es como... ¿tiene un costo aparejado? Sí, tiene un costo aparejado. Vamos a financiar un segundo congreso que no se llama Congreso, que se llama Asamblea Constituyente, pero va a tener costos muy similares y muy altos. Entonces, vamos a ver, bajo quórums, sí, igual son los mismos quórums. Y pudiendo haber modificado durante 30 años de gobiernos democráticos, pudiendo haber modificado y estando en sintonía con la ciudadanía, se los dejo como inquietud. Entonces, hagámonos cargo, hagámonos cargo. Yo siento, creo y pienso de que este proceso constituyente no es la solución a los problemas de la ciudadanía, porque, te explico, y aquí termino. La crisis del 18 de octubre del 2019, perdón, va a ser mucho más fuerte, mucho más potente, se va a transformar en una crisis mucho más potente el 18 de octubre del 2025, cuando recién tengamos ese borrador de constitución financiada por ese Congreso B, que al final del día lo vamos a tener que ratificar en otro proceso eleccionario que también va a traer aparejado otro costo, y donde no sabemos si va a llegar a puerto o no. Vamos a esperar 6 años para escuchar la demanda ciudadana, pero dejo como inquieto. Muchas gracias. Bueno, estamos llegando al final del programa. Desgraciadamente no tocamos otros temas que teníamos previsto para... Pero yo les voy a dar a ustedes la oportunidad. Un minutito, controlado por cronómetro, para que digan lo que quieran decir, que quedó pendiente, que se les quedó en el tintero, que querían decirlo, no lo dijeron. Un minutito para cada una. Y vamos a revolver completamente el orden que teníamos y vamos a comenzar con Angélica Cuevas. Un minutito para ti, para que digas lo que quieras. La verdad es que los procesos constitucionales, eso de que la constitución es escrita por uno y otro, la verdad no es tan efectivo. Yo tengo en mi mano la constitución del 27 de enero del 2009, que está firmada por la presidenta Michelle Bachelet. Si nos vamos a lo que actualmente vamos a encontrar ahora, las que van a salir para el próximo año van a estar firmadas por el presidente Piñera. Y eso tiene que ver con las modificaciones. Si bien es cierto, este es un plebiscito, pero el plebiscito valida una opción que está ciudadana. ¿Yo por qué digo histórica? Porque este es un momento histórico de nosotros como país, en el cual quizás nos permita unirnos y ser solidarios y pensar cuál es el futuro que queremos de aquí a por lo menos unos 50 años más. Perfectamente, te sobraron segunditos. Elena Gelman, por favor. Aprovechar de manifestar que hoy día, 18 de octubre, estamos en esta celebración para muchos de nosotros, conmemoración, ¿no es cierto?, también por la gente que murió de dentro de la revuelta social del 2019, 18 de octubre de 2019. Así que estas palabras son para más de las 2.000 personas, en su mayoría jóvenes, que hoy día están viviendo la prisión preventiva en procesos achacados, ¿no es cierto?, por este gobierno, en la persecución política a estos jóvenes que se manifestaron de manera, en muchos casos, de manera pacífica, y en otros casos, si hubo violencia, pregúntense la razón de aquella violencia, porque la violencia fue contra objetos, la violencia no fue contra personas, si es que cuando la hubo, y cuando además las sanciones que se están aplicando son sanciones, ¿no es cierto?, tan altas que están desproporcionadamente tratando de llegar a, más que nada, provocar la satanización de en todo caso, de la revuelta social, la satanización de la protesta y de la movilización social, que es, en definitiva, lo que se trata en el fondo de tratar de decir que esto no es válido, que si no lo haces calladito, escribiendo desde tu casa, no es válida la protesta, no es válida la movilización. Gracias, Elena. Aprovechaste los segunditos que le sobran. Bueno, Joseph Jariaga, tu minuto.
Bueno, en primer lugar quiero darte las gracias por invitarme a tu primer programa en 2 bloques, así que estoy feliz, súper feliz, muy contento de poder marcar este hito contigo, Miguel Ángel querido. Feliz cumpleaños atrasado, porque entiendo que ayer estuviste de cumpleaños. Así que, bueno, y la verdad es que solamente 2 cosas para finalizar. Una es que durante los días que nos quedan para el plebiscito del 25 de octubre, que es una fiesta democrática, nos cuidemos para poder participar ese día, para poder ir a votar. Y la verdad es que nos cuidemos también durante el mismo proceso eleccionario. Eso como punto 1. Y como punto 2, la verdad que pensemos en Chile, pensemos en el futuro, en lo que nos depara el destino, y la verdad que analicemos bien todas y cada una de las posibilidades. Yo le acabo de exponer una. Lamentable que María Elena Gelman en su última etapa diga que la violencia fue contra objetos, y ella lamentablemente ve como a Carabineros como un objeto, porque yo vi aquí tomates con gilet y con piedras arrojándoselos a Carabineros. La verdad, los Carabineros son personas, son objetos, y eso yo también lo vi. También me di mis vueltas durante esa revuelta. Y bueno, pensemos en Chile, pensemos en la no violencia y avancemos hacia una sociedad mejor donde todas las opiniones valgan y sean escuchadas. Un abrazo, Miguel Ángel, un abrazo para toda la... Muchas gracias, Joseph. Alejandra, abre tu micrófono, Alejandra, por favor. Alejandra, eso, ya, tu minuto. Bueno, con respecto, Miguel Ángel, a lo del 18 de octubre, yo adhiero plenamente a las palabras dichas por María Elena. Respecto de la Constitución, se hicieron efectivamente muchas reformas para hacerla más vivible, pero es indiscutible que la génesis de esta Constitución es Pinochet y personas además con una mano negra como Jaime Guzmán. La democracia, Miguel Ángel, implica invertir, así lo señalan los organismos internacionales, mejorar nuestra democracia y nuestras instituciones, y este plebiscito y esta convención constitucional es parte de efectivamente invertir para poder mejorar nuestra democracia. La ciudadanía no quiere más designados y la comisión mixta es precisamente eso, designados y sin paridad. La mixta no es paritaria y recordémoslo. La convención constitucional es la verdadera opción participativa y paritaria que se nos presenta en este plebiscito. No le haga caso a la campaña del terror, vamos con optimismo y esperanza este 25 de octubre a votar, llevando nuestro lápiz azul, porque además estoy ya contenta, Miguel Ángel, porque estoy segura del triunfo del apruebo y de la Convención Constitucional en este plebiscito, en una Constitución que nos una, ratificado por el voto de chilenos y chilenas, sin el pueblo nunca más. Muchísimas gracias a Angélica Cueva Palominos, abogada medioambientalista de Renovación Nacional, Alejandra Martínez, concejal de Chillán Viejo del Partido Socialista, María Elena Gelmans, candidata a alcaldesa de Chillán, que es independiente de izquierda, Joseph Careaga, quien es concejal de Chillán de la UDI y que está pensándose si va a la reelección o no. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a nuestros teleespectadores que seguramente estarán pensando qué hay detrás de todo este programa. Aquí hay un gran esfuerzo. Hay un esfuerzo tremendo porque estamos utilizando las nuevas tecnologías para poder achicar el mundo, acercarnos entre nosotros y poder construir un mundo mejor. Muchas gracias a Carlos Ibaceta, que es el director de este programa. También a Nelson Miranda, que es el técnico, el jefe técnico. Scarlett Hidalgo, a Rodrigo González Toro, a Pedro Rubio y Miguel Ángel San Martín, que les habla, les agradece muchísimo la sintonía y les invita. No para este próximo domingo, porque vamos a tener una transmisión especial debido justamente a este plebiscito, sino que al domingo siguiente vamos a estar nuevamente con Contrapunto, aquí en Televisión Regional de Ñuble. Gracias y muy buenos días.